Listo, compañeros, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 17 de marzo del 2023. El día de hoy finalizamos como tal nuestra unidad 2, que es todo el tema de ECMAScript y JavaScript que ya habíamos visto a lo largo de esta semana y parte de la anterior semana. Eh, la idea de hoy, muchachos, es como definir ya un último tema que tenemos dentro de nuestro plan de trabajo. Eh, si nosotros nos damos cuenta, ya completamos como tal las 3 semanas de trabajo, en la cual vimos en la primera semana y segunda semana lo que fue todo el tema de CSS, y entre la segunda y tercera semana el tema de ECMAScript 6. Nos queda este último tema, que es muy sencillo. La clase de hoy yo creo que no se va a extender por mucho tiempo, porque pues es un tema que a lo largo de la semana lo hemos utilizado mucho, que son con temas de arreglos. Entonces yo lo que hice fue buscar algunos métodos y funciones que podemos utilizar, o que digamos son como los más utilizados a lo largo del desarrollo que uno puede utilizar en su trabajo. Y pues es un tema muy corto, la verdad, para poder entrar en detalle. Entonces, debido a esto, quiero hablar primero para las personas que están aquí en la clase y para las personas que van a ver el video posteriormente, es del taller que vamos a realizar. Entonces, voy a iniciar con esa parte y ya continuamos con el último tema que vamos a ver de esta unidad. ¿Listo? Entonces, el taller que está propuesto, yo desarrollé por acá, permítame, busco la pestaña, un taller donde, como les decía, la idea no es ser corchador, no es que sea nada difícil, sino simplemente esto lo voy a subir al material del curso para que lo puedan ver. Ahí voy a colocarlo del taller de la unidad 1 y 2. Y básicamente lo que se quiere es, el entregable final del taller consistirá en la construcción de una aplicación web utilizando JavaScript y SAS, que básicamente es lo que ya vimos tanto en la unidad 1 como en la unidad 2. ¿Listo? Los estudiantes deberán aplicar los conceptos vistos en la unidad 1 y 2 para crear una aplicación funcional y con estilos. La aplicación debe tener al menos 3 páginas y utilizar el fetch para obtener datos. ¿Qué vamos a obtener? Lo que ustedes quieran, de la API que ustedes quieran, del tema que ustedes quieran hablar o publicar. Ustedes son libres de escoger cuál API van a utilizar, de las que ustedes han compartido ahí en el grupo, de las que ustedes de pronto ya estén registrados y quieran utilizarlas. Es libre de definir cuál es el API que quieren utilizar para utilizar como la obtención de datos. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones mínimas que debe tener la aplicación web? Una página de inicio con información relevante sobre la aplicación y un botón para acceder a una segunda página. Esto es muy sencillito, esto no tiene, digamos, mucho trabajo, sino simplemente es como para ir manejando como el tema de los estilos, los temas de cómo organizan los elementos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Una página secundaria que muestre los datos obtenidos a través de Fetch y permita al usuario interactuar con ellos de alguna manera, por ejemplo, filtrando o clasificando los datos. Entonces aquí la idea es que ustedes utilicen eh, la función fetch para traer datos de alguna de las APIs que ustedes quieran consultar, cualquiera, la que ustedes quieran. No hay restricción de APIs. Si alguno quiere que la de la NASA, otro que va a practicar con la del Pokémon que ya habíamos hecho, bueno, cualquiera de las que hayamos compartido en el grupo. Si ahorita más tarde quieren compartir como más APIs, donde las puedan utilizar, no hay problema. Listo, las que ustedes quieran. Mire, Santiago aquí acaba de publicar que hay un repositorio de APIs públicas. Vamos a mirarlo. Gracias, Santiago. Venga, lo miramos. Aquí nos dice entonces que tenemos como un repositorio donde podemos utilizar varias APIs. Simplemente es como entrar a explorarlo, ¿cierto? Está en GitHub, pero aquí lo pueden entrar a explorar y pues hacer la página como ustedes lo requieran. ¿Listo? Sí, Santiago. Profe, si vas ahí en el repositorio, ahí hay como un index con todas las categorías pues que podríamos escoger. Si se hace scroll hacia abajo, hay un index donde hay Esto. demasiadas para que puedan escoger, para que lo tengan en cuenta.
Ok, Santiago, muchas gracias. Mira, aquí prácticamente nos dio ya la mitad del trabajo Santiago, para que no pensemos tanto, sino el que quiera entrar a hacer como cualquier tipo de página, pues aquí encuentran como todos los tipos de datos que pueden empezar a traer. Muy buen dato, Santiago, muchas gracias. Y es simplemente pues empezar como a revisarla y empezar a traer como la información que quieren. Como les digo, es totalmente abierto a que ustedes puedan hacer su página de lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es la idea? Que esa página secundaria pues vaya, traiga datos de esa API que ustedes seleccionen y permita de alguna forma interactuar con esa página, que yo pueda filtrar, clasificarlo, seleccionarlo, bueno, ya lo que ustedes se quieran imaginar. ¿Sí? Esto es totalmente como a manera de creatividad, pero utilizando los conceptos que hemos visto a lo largo de estas semanas. ¿Listo? Y una tercera página que tenga un formulario de comentarios y se utilice el concepto de clases en JavaScript. Por ejemplo, aquí dice como algo sencillito que dice, creo una clase comentario, le creo unas propiedades de un texto, un usuario que lo hizo y una fecha. Es decir, yo crearía como el formulario y voy a capturar como estos tres datos, ¿cierto? El texto, el usuario que lo hizo y la fecha. Y voy a tener unos métodos en esta clase donde va a tener agregar comentario, editar comentario y eliminar comentario, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Que simplemente cuando haga clic en el botón, digamos, de agregar comentario, vaya y consuma este método y me genere como una alerta. Como no vamos a guardarlo en ningún lado, simplemente que me genere como una alerta y que me muestre los datos que yo pasé, el texto, el usuario y la fecha. ¿Sí? Es simplemente como que mostrarme una alerta nomás. ¿Listo? Eh, ¿Qué se requiere también? Algunas funciones de JavaScript para la interacción del usuario con la aplicación, como eventos y validación de formularios, por ejemplo. Entonces, que ustedes lo que más puedan utilizar entre eventos y validación de formularios lo utilicen para estas dos páginas. O bueno, para las tres páginas, si ustedes quieren agregarle algo más a la página principal o a la secundaria, que utilicen lo que son eventos y funciones para validar formularios. ¿Listo? Y por último, que pues tenga un diseño pues atractivo y coherente, que utilice SAS para los estilos. Importante que utilicen los conceptos de mixins, function pues que estas funciones y mixin queden separados por archivos para poder utilizar los import, poder importar como esas funciones y toda cuestión para nosotros empezar a interactuar con diferentes archivos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta del taller que queremos hacer? ¿Es claro? ¿Muy complicado? ¿Muy difícil? ¿Cómo lo Profe, ven? usted sube ese documento ahora más tarde, ¿cierto? De la plataforma. Sí, señor, lo voy a subir acá al material del curso. Ahora acá lo subiré aquí como al material de clase para que ustedes vean como las condiciones de ese. Ahí colocaría taller, unidad 1 y 2. ¿Listo? Y ahí podrían ver como esta información. ¿Cuál es la idea, muchachos? La idea es, espera que se me perdió el documento. La idea es que hasta el 26 de marzo podamos completar ese taller, ¿sí? Entonces básicamente es de este lunes, de este domingo en 8, mejor dicho. Para hacer como el taller tienen todo este fin de semana, la siguiente semana y parte del otro fin de semana para desarrollarlo, ¿sí? Entonces ahí tienen como el tiempito como para hacer este formulario. Y me interesa mucho que lleguemos a este punto que es que creemos, o si algunos de ustedes ya tienen cuenta en GitHub, que creemos un repositorio, ¿cierto? Donde vamos a subir este proyecto y me van a agregar a mí, este es mi usuario con la cuenta de aquí de la Universidad Distrital, este es mi usuario y me van a agregar como miembro de ese repositorio del proyecto para poder ver el repositorio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Las personas que ya tengan GitHub, pues les queda sencillo. Los que no tengan GitHub, vamos a buscar cómo crear una cuenta que es sencillo con su correo electrónico personal y crear una cuenta y yo creo que el lunes voy a hacer como una sesión pequeña de cómo crear el repositorio y cómo subir unos archivos y cómo agregar, por ejemplo, a un miembro, ¿sí? Por si el lunes lo quieren que lo miremos. Eh, Voy a meter ese pedacito ahí en la clase que voy a hacer el lunes. El lunes, como es festivo, yo les decía, no hay problema, pues yo voy a hacer la clase normalmente, pero
ahí les queda la grabación para que, por si quieren ver lo que se va a trabajar ese día. Y ese día yo espero es empezar ya el tema de TypeScript, unos conceptos básicos que vamos a empezar a mirar y mirar este tema del GitHub, cómo crear la cuenta. Bueno, cómo crear la cuenta, pues ustedes la pueden ir creando, pero lo ideal sería que ustedes ya la tengan para que podamos crear el repositorio, crear algunos archivos, cómo subimos al repositorio y cómo podemos agregarme a mí como miembro de ese repositorio. Jairo. Profe, cuando ya tengamos el taller terminado, te enviamos un correo diciendo ya lo puedes revisar en el repositorio o solo lo subimos al tenerlo terminado. Lo suben, sí, lo ideal sería que vayan empezando a trabajar en el repositorio, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, voy a crear mi index y me agregan a mí como miembro, ¿cierto? Y la idea es que nosotros podamos ir después, cuando usted, digamos, no es a modo de seguimiento ni nada, sino para sacarle el provecho al GitHub. Recuerde que tenemos un digamos, una unidad donde vamos a trabajar lo que es GitHub, ¿sí? Y pues todo el tema de Git, que es, mire, después de TypeScript vamos a entrar a Git. Entonces la idea es que cuando ya entremos a esta unidad de Git, ya tengamos como varios conceptos de Git y pues ya entramos es como a lo fuerte de Git, ¿sí? Pero la idea sería que si ustedes van subiendo algo, si digamos el lunes trabajaron algo del index, entonces hicieron el index, terminaron, guardaron y subieron al repositorio. El martes hicieron un script, entonces lo hicieron, subieron al repositorio. El miércoles hicieron lo de CSS, lo hicieron, subieron al repositorio. Sí, como que se vaya viendo digamos, ese trabajo incremental. Si usted dice, no, yo lo voy a subir completo el domingo a las 11:59, bueno, lo pueden subir a las 11:59. Sí sería chévere que lo veamos porque yo quiero que miremos después cómo es que, digamos, las empresas o esto van controlando como el tema de cómo van subiendo ustedes el código fuente, eh, cuántos cambios han hecho durante el día, bueno, sí, como todas las ventajas que podemos hacer y que mejor que cuando lleguemos a la unidad de Git, pues ya tengamos algunos conceptos definidos de cómo manejar Git, ¿sí? ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, de todas formas, el lunes yo voy a hacer una pequeña introducción a Git, algo sencillo de cómo ustedes lo trabajarían durante la semana para las personas que de pronto no han manejado Git. Y para los que no, pues sí pueden ir trabajando sus proyectos, simplemente crean el repositorio y agregan mi usuario como miembro de ese proyecto. ¿Listo? Después vamos mirando cómo podemos crear, por ejemplo, una página desde nuestro repositorio, poder crear una página y que la podamos ver pública. Bueno, en el momento que llegue vamos evolucionando con todo este tema. ¿Listo? Para el tema del taller, simplemente necesitamos crear la cuenta de GitHub, crear el repositorio, agregarme a mí como miembro de ese repositorio, ¿sí? Sería eso nomás. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Ninguna? Listo, perfecto. Entonces yo ahorita ya subo, apenas terminemos aquí la clase, voy a subir este pequeño taller. No es tan complicado, no lo queríamos hacer como tan difícil para que pueda ser fácil de trabajar para todos. Miguel. Profe, yo llegué hace como unos 5 minutos. ¿Me puedes mostrar rapidito el taller por encimita? Ok, Y listo. lo reviso después. Básicamente lo que necesitamos vamos a hacer como un taller de lo que es de la unidad 1 y 2, que fue lo de SAS y JavaScript, ¿sí? Lo que requerimos es hacer una aplicación que debe tener al menos 3 páginas y utilizar Fetch para obtener datos. Entonces, esta obtención de datos, las APIs, voy a copiar acá, perdón, aquí copio esta URL que nos envió Santiago, donde pueden seleccionar cualquier tema, el que a ustedes les parezca conveniente para trabajar o el que estén interesados y hacer su página web, ¿sí? Entonces la idea es que con cualquiera de estas APIs que estén aquí publicadas, ustedes puedan capturar datos y empezar a hacer su página, ¿sí? ¿Qué es lo que debe tener las funciones mínimas que debe tener la aplicación web? Una página de inicio con información relevante sobre la aplicación y un botón para acceder a una segunda página, ¿sí? Entonces esta la idea es para evaluar un poco lo que hacen con SAS, qué es lo que pueden colocar en una página web para ustedes, qué es relevante en su página web, qué es lo que va a hacer la aplicación. No sé, voy a decir algo, si voy a hacer una de vehículos, entonces que si quiero tener una foto de un vehículo, una información básica, bueno, lo que ustedes se imaginen lo pueden hacer ahí, ¿sí? Y de aquí saltamos a una segunda página, que esa segunda página
va a mostrar los datos obtenidos a través de la API con Fetch y permita al usuario interactuar con ellos de alguna manera. Por ejemplo, si voy a filtrar los datos que me llegan o clasificando los datos según como si ustedes van a manejar, por ejemplo, los objetos que los puedan organizar. No sé, ustedes se inventan lo que quieran inventarse, está bien para el taller que vayan a hacer. ¿Listo? Y por último, tendría una tercera página que va a tener un formulario de comentarios y se utiliza el concepto de las clases en JavaScript. La idea es que creen una clase de comentarios, ¿cierto? Una clase que pueda yo guardar comentarios, editar comentarios y eliminar comentarios. Aquí yo coloqué un ejemplo, voy a crear la clase comentario, va a tener unas propiedades o unos argumentos que va a ser el texto que voy a guardar, el usuario que lo hizo y la fecha. Como aquí no estamos guardando o no vamos a enviar estos datos a una API para guardar esa información, simplemente necesitaríamos que cuando utilice cualquiera de estos métodos, nos genere una alerta diciendo, ok, usted ingresó al método agregar comentario y estos son los datos que me llegó. Hasta ahí es lo que vamos a hacer con esta página, ¿sí? Pero sí se necesita que se vea la alerta de que funciona. ¿Listo? La idea es que utilicemos funciones de JavaScript para la interacción del usuario con la aplicación y la idea es utilizar eventos y validación de formularios, ¿cierto? Y un diseño atractivo y coherente que utilice SAS para los estilos. Importante, que utilicen los conceptos de mixins, funciones y que quede separado por archivos para utilizar los imports. Recuerden que nosotros para utilizar funciones y toda cuestión podemos importarlos. Entonces la idea es que utilicemos como estos tres conceptos, importarlos, utilizar mixin, las funciones y que podamos tener como varios archivos SAS. ¿Listo? Ahí es digamos donde es un poquito larguito el tema es con el SAS, pero pues no es nada del otro mundo. Los estudiantes tendrán hasta el 26 de marzo, voy a colocarle aquí 11 y 59 de la noche, para completar el taller. ¿Cómo voy a saber quiénes completan el taller? Pues cuando lo suban al repositorio, ¿cierto? Cuando ustedes me agreguen a mí como miembro de ese proyecto, de ese repositorio, entonces a mí me van a llegar también notificaciones de que ustedes hicieron algún cambio, de que lo subieron, de que sí. Y la idea es yo poder mirar esos códigos, quién subió el código, si funcionó, sí. La idea es que yo empiece como a revisar toda esa parte. ¿Listo? Importante entonces, para presentar el proyecto es necesario crear una cuenta en GitHub y subir el proyecto a un repositorio agregando al usuario emsánchez como miembro del proyecto para poder ver el repositorio. ¿Listo? El usuario del docente emsánchez, este es el usuario. ¿Listo? Ese es el usuario que creé para este tema de la universidad. ¿Listo? Miguel Ángel, la entrega es el 26 a las 11:59 de la noche, o sea, de este domingo en 8, o sea, una semana larguita para poder hacer este taller. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi que había un compañero que tenía la mano levantada. No sé si ya quedó. No, señor. Era la misma pregunta de mi compañero, que Ok. pues hace poco ingresé a la clase, pero no, ya me solucionaste todas las dudas con la explicación de la guía. Muchas gracias. Ok, listo. Este taller lo voy a subir al material de la clase. Aquí les va a aparecer, a ustedes les va a llegar un correíto con la información del taller que vamos a hacer. Va a quedar como taller unidad 1 y 2 para que ustedes puedan ver qué es lo que necesitamos acá. ¿Listo? Y el día lunes entonces voy a hacer como una introducción a Git de cómo crear el repositorio, cómo asignar un miembro al repositorio, cómo creamos un archivo y cómo lo subimos al repositorio, cómo podemos actualizar nuestro repositorio local. Y yo creo que hasta ahí, digamos algo muy sencillo para que ustedes puedan desarrollar este taller. ¿Cuál es la idea mía? Que vayamos entrando al tema de Git, porque en la semana 6 y 7, esto es la unidad después de TypeScript, ¿sí? O sea, en un mes más o menos, empezamos ya a trabajar todo lo de Git. Entonces la idea es que cuando ya lleguemos a esta unidad, vayamos bastante avanzados con lo que es Git y pues que ya entremos a otros temas y que empecemos a trabajar en colaboración con otros compañeros y toda esa cuestión, ¿sí? Que ahí es donde se pone lo chévere de qué es lo que vamos a hacer con Git y el trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, no sé muchachos, ¿tienen alguna otra duda al respecto? ¿O fue claro el tema del taller? ¿Listo? Listo muchachos. Como les decía, el día de hoy
el día de hoy el tema que vamos a tratar es muy corto, es básicamente algo de lo que tenemos aquí. Este es el último tema que nos queda de esta unidad, funciones útiles para trabajos con arreglos. Nosotros durante esta semana pues ya utilizamos algunos métodos, algunas funciones que utilizamos para el manejo de arreglos, ¿cierto? Digamos, estos métodos los podemos utilizar para trabajar cualquier tipo de información con arreglos. Nosotros vimos algunas como el push, utilizamos la del fin index, que si no estoy mal, que para buscar el índice de una palabra que nosotros hemos buscado. Entonces, para terminar, digamos, la unidad, vamos a hacer una clase. Hoy no es una clase muy larga porque es para terminar como esta unidad que estamos finalizando el día de hoy, y vamos a hacer como un repaso rápido en cuanto a estas funciones que vamos a utilizar. ¿Listo? La llamaron como en el plan de trabajo funciones útiles para trabajo con arreglos. ¿Por qué la llamaron funciones útiles? Porque son como las que uno más utiliza a la hora de trabajar con un arreglo en JavaScript. ¿Que hay muchas más? Sí, hay muchísimas más funciones, y la idea es que cuando uno vaya necesitando cada una, pues vaya uno como entendiendo cómo funciona, vaya investigue y toda esa cuestión. Pero son como de las más conocidas. Aquí dice como la explicación global de 3 de ellas, que es el array_from, array_fin index, y tenemos unos métodos adicionales que algunos de ellos ya los hemos utilizado. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con el tema de array_from. La función array_from es una función integrada de JavaScript que crea una nueva instancia de un arreglo a partir de un objeto iterable o de una matriz. Puede tomar hasta 3 argumentos. Aquí me faltó un argumento. Ahorita lo busco porque me faltó aquí colocar otro. El objeto iterable, que es como un objeto de conjunto o una cadena para convertir en una matriz. Entonces básicamente lo que yo estoy diciendo es como que aquí voy a crear una constante que va a ser lo llamamos string, o una variable string, que dice un hola, ¿cierto? Y vamos a crear otro constante que es coger este string que nosotros tenemos acá, y con el array_from le pasamos como argumento el string, ¿cierto? Y él lo que hace al final es convertirme ese string en un arreglo, donde según el string que le pasemos, él me divide en elementos de un arreglo ese string, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno de los ejemplos. Tenemos una función que es el map function, que es una función para llamar en cada elemento de la matriz, ¿sí? Y es parecido a lo que veíamos en la clase del día de ayer, donde podemos ejecutar alguna función mientras él esté haciendo el recorrido de esos datos. ¿Listo? Ya vamos a mirar ahorita qué es cada uno. ¿Listo? Entonces vamos a entrar acá, ejercicios del 17 de marzo, y vamos a empezar a crear aquí como, voy a colocar acá array_from.js. Entonces voy a hacer unos ejercicios iniciales del array_from para poder entender qué es lo que hace acá. Entonces, si yo voy a colocar, vamos a hacer el ejemplo que está en la presentación, donde creo una constante. Espérame. ¿Sí, Daniel? Profe, una duda que tengo ya hace un tiempo respecto a matrices. Nosotros en JavaScript también trabajamos matrices bidimensionales, digamos que generalmente las hemos visto aquí bidimensional, pero pues yo he trabajado en otros lenguajes pues también bidimensionales, no sé si aquí también digamos hay de ese tipo. Matrices bidimensionales en JavaScript, ¿sí? Sí, señor, correcto. Digamos que tiene el índice i y pues generalmente el otro se llama índice j, entonces pues queda, digamos, bajo 2 dimensiones, x y y, por así decirlo. Ok, digamos, voy a hacer aquí como una pequeña pausa a lo que vamos a hacer de arreglos, y vamos a ver este tema de las matrices bidimensionales. Básicamente una matriz bidimensional es como decir aquí, yo tengo como una matriz, aquí defino un arreglo, ¿cierto? Y este arreglo va a tener arreglos dentro de ese arreglo. ¿Cómo lo podemos definir? Por ejemplo, si yo digo, aquí tengo el número 1, 2 y 3. Mira, aquí ya nos dijo cómo puede ser. Voy a colocarlo así. Voy a separarlo de esta forma para que quede más organizado.
dentro de un arreglo tengo otros arreglos, ¿cierto? Estos arreglos que están así como de alguna forma anidados dentro de un arreglo es los que llamamos las matrices bidimensionales en JavaScript, ¿cierto? Esta es una matriz que nosotros podemos, por ejemplo, consultar, que si nosotros le decimos queremos saber cómo está definido, digamos, aquí creamos una matriz digámoslo, de las mismas cantidades de 5, de 3 por 5, ¿cierto? Esto es como una matriz de 3 por 5. Entonces, si nosotros vamos a ingresar queremos acceder a los elementos de esa matriz, utilizamos, vamos a colocar acá el console.log, ¿cierto? Si nosotros queremos acceder a alguno de los elementos, simplemente lo definimos como tú estás diciendo, como un X y un Y, ¿cierto? Donde le decimos cuál es la posición, el valor inicial, o mejor dicho, el valor X y el valor Y. ¿Sí? Es como si dijéramos, si yo coloco aquí el valor 0, 0, voy a correrlo acá, a ver si me ejecuta, listo. El valor 0, 0 es como decirle como que en la posición 0 de la fila y la columna, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es como una tabla, ¿sí? La posición 0 es la fila 0, columna 0, ¿cierto? Entonces por eso él me está mostrando este valor. Si yo coloco la fila 1, columna 2, y aquí lo ejecuto, aquí, bueno, este es 0, 1, 2, entonces como si yo le dijera la fila 1, es como si aquí dijera fila 0, fila 1 y fila 2, ¿cierto? Entonces aquí le estoy diciendo primero la fila y la columna. Entonces yo simplemente le digo acceda a la fila 1, columna 2. Entonces dice esta es la 0, esta es la 1, fila 1, columna 2, 0, 1, 2. Y por eso es que me muestra aquí el número 8. ¿Sí? Digamos que de esta forma nosotros podemos ingresar a, digamos, a las matrices bidimensionales cuando tenemos este tipo de arreglos. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí, Daniel? Sí, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Listo. Voy a dejarles este ejemplo ahí. Pasémoslo por acá como para que quede claro. Voy a colocarlo aquí un nuevo archivo que coloque como matrices bidimensionales. Y dejamos este ejemplo acá. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Listo. Entonces, siguiendo con el array from, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí básicamente? Le vamos a decir que el array from, vamos a definirle, por ejemplo, un string. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que esto es una constante que se llama curso. No sé, voy a por colocarle el nombre. Y aquí le definimos un string. Entonces vamos a decir aquí udistrital, pongámosle. Distrital. Si yo coloco esta udistrital o este string, ¿cierto? Si yo hago otra constante, mira, aquí ya me está pasando como la copia, es decirle como que ahora conviértame este string a un arreglo, ¿cierto? Entonces utilizo la función array.from y le paso el nombre del string que quiero convertir a un arreglo, convertir como esa cadena de caracteres, convertirlo a un arreglo, ¿cierto? Si yo hago un console log de esto, de array, yo lo ejecuto acá y él aquí me genera un arreglo con cada uno de los caracteres que yo definí acá. ¿Qué pasa si yo tengo un espacio? Un distrital Francisco José de Caldas, por ejemplo, así. Si yo lo ejecuto, él me toma ese espacio como un carácter también, ¿cierto? Y ese carácter pues también lo tomaría para dividirlo en arreglos, ¿cierto? ¿Esto en qué se utiliza mucho? No sé, que por ejemplo a veces dicen, por ejemplo en el IDU, a veces le dicen a uno, el número erradicado está compuesto, voy a decir algo, le dicen en el primer campo, por ejemplo que le digan const radicado, que le digan a uno algo así, por ejemplo, ¿sí? Que yo le pueda decir, yo lo podría decir, lo puedo hacer con un split si no estoy mal, que es dividiendo para saber en qué año y el número del radicado, que es sencillo, o si quisiera dividirlo por cada uno de los caracteres
para saber si, no sé, si quiero recorrerlo de alguna forma. Digamos que depende del contexto donde ustedes lo quieran utilizar, pueden hacer esta, esta conversión, ¿cierto? Entonces es muy práctico al momento de que uno vaya a utilizar. En algún momento le llega un string a uno y le dicen, necesitamos que convierta esto a un radicado, que por cada objeto que llegue entonces empiece a recorrerlo. Bueno, hay diferentes usos que podemos colocarle a este arreglo, ¿cierto? Y con el concepto map que hablamos acá, con el map function, básicamente es cuando nosotros le vamos a decir, le voy a pasar un arreglo y por cada ítem de ese arreglo, ¿cierto? Por cada elemento de ese arreglo me va a hacer me va a ejecutar alguna función. Y aquí hacemos como el tema de las funciones flecha, ¿sí? ¿Cómo funciona esa parte? Nosotros le vamos a decir, voy a comentariar esto. Espérame, voy a comentar acá. Listo. Si yo le voy a decir, por ejemplo, voy a crear una constante, ¿cierto? Donde le voy a colocar estudiantes. Y a este estudiante le digo array.from, y aquí le va a pasar un arreglo de estudiantes, o por ejemplo de edades, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir los valores, voy a colocarle aquí un valor 1, 2, 3, 4, 5. Entonces supone que esto es un arreglo de 5 elementos. Cuando yo le paso ese arreglo a la función de array_from, ¿cierto? Hay el map function lo que nos va a permitir es que nosotros podamos ejecutar alguna función con esos objetos que yo voy a recorrer, ¿cierto? Entonces como si yo le dijera, defina como por cada objeto, que es esta X que me está definiendo acá, ¿cierto? Ejecute el objeto anterior o el objeto que estoy llamando más, es como si dijera 2 veces X más X, es como el objeto que tengo. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer de que él va como totalizando, que él va sumando? ¿Sí? Entonces es como decirle como que al objeto anterior súmele el siguiente objeto, ¿sí? Eso es lo que está haciendo básicamente aquí esta función. Si yo hago un console log de estudiantes, ¿cierto? Él me va a decir, ok, al primer objeto, yo le sumé espérame, ¿cómo lo hizo acá? Este es X. Es X, es este objeto, el objeto que le estoy pasando. Entonces lo que él me va a hacer es que él me va a decir, yo le paso el valor, ¿cierto? Y la función lo que me va a hacer es que va a coger este valor que yo tengo y me va a sumar como la variable o el elemento que yo estoy colocando, ¿cierto? Y él lo que me dice es como que sume 2 veces el número que yo estoy colocando, ¿sí? O sea, a este elemento súmele a él mismo, ¿sí? Súmele, lo que estoy diciendo aquí es súmele a ese primer elemento, súmelo 2 veces, ¿sí? Y entonces él dice, ok, ahora el arreglo va a valer 2 acá. Al segundo elemento, súmelo 2 veces, entonces este va a valer 4. A este elemento, súmelo 2 veces, entonces este va a valer 6. Ya este elemento 4, súmelo 2 veces, va a valer 8. Y al elemento 5, súmelo 2 veces y me valdría 10. Yo lo puedo hacer aquí con suma, multiplicación, división, lo que nosotros queramos. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí el símbolo por? ¿Cuál sería el resultado? Pues que él me va a decir, este lo multiplico por sí mismo, vale 1, este por sí mismo vale 4, este 9, este 16 y este 25, ¿sí? Dependiendo de lo que yo le defina acá. ¿Qué pasa si yo coloco un X por 5? Entonces él me dice, ok, el elemento que me llegue acá, yo lo multiplico por 5. Entonces, este elemento lo multiplico por 5, después el del 2 por 5, 3 por 5, 4 por 5 y 5 por 5, ¿sí? Entonces una forma en que con el array_from yo puedo empezar a definir digamos, qué función o qué me puede retornar esa función con estos elementos que yo le estoy pasando, ¿sí? Yo aquí defino todo lo que yo quiera, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le paso el doble multiplicar? ¿Saben qué pasó ahí? ¿Qué quiere decir el doble multiplicar ahí en la función? ¿Elevado a? Ajá. Elevado.
Ajá, sí señor, el elevado a la 5, ¿cierto? Entonces son cosas, son operadores que ustedes pueden ir utilizando con esta función array_from, donde le paso unos elementos. ¿Sí ve que se utiliza en dos momentos? Para coger un string y que lo convierta en arreglo. Pero también yo le puedo pasar un arreglo y que ejecute alguna función. Digamos, tiene como esas dos funcionalidades esa función que estamos viendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces voy a dejar acá este ejemplo y vamos a crear acá otro archivo y vamos a pasar, pero antes de crearlo, vamos a pasar a lo que es el array_fin, ¿cierto? Aquí recuerdan ustedes que nosotros en algún momento utilizamos este operador del resto de una operación. Entonces, la función array_fin es una función integrada de JavaScript que devuelve el valor del primer elemento. El valor, tengamos cuidado con eso porque de pronto lo confundimos con el siguiente que vamos a ver. Este devuelve el valor del primer elemento de un arreglo que cumple con la condición especificada por la función de prueba proporcionada. ¿Listo? Si no se encuentra ningún elemento que cumpla con la condición, entonces devuelve undefined. Entonces, aquí básicamente lo que le estoy diciendo, encontrar el primer número par de un arreglo. ¿Sí? Voy a copiar este ejemplo. Copiar. Vamos a crear aquí el array_fin. array_find.js. Y vamos a pegar este código. Básicamente aquí lo que le estoy diciendo es defino un arreglo, ¿cierto? Y ese arreglo yo le paso 5 elementos donde quiero averiguar cuál es el primer elemento que cumple con esta condición, el valor que cumple con esta condición. Entonces defino el arreglo que se va a llamar nums, ¿cierto? Defino otra constante que va a ser como el primer elemento que va a ejecutar y le decimos que a ese arreglo que nosotros definimos allá vamos a utilizar la función find, ¿cierto? Y aquí utilizamos también como una especie de función flecha, donde le decimos que le vamos a pasar a que busque como cada número y que divida y que saque el resto. Recuerda que cuando decíamos que el porcentaje era para generar el resto de una división, entonces le decimos como que a cada número genere el resto de esa división, calcule el resto que queda de esa división y si es igual a 0, esto se cumple, ¿sí? Cuando se cumpla, él me va a decir cuál es el primer número que cumple con esa validación, ¿cierto? Entonces nosotros le podemos decir acá, haga el console log de esta condición y pues él me tendría que decir que es el número 2. Si yo ejecuto acá, si yo ejecuto, él aquí me dice que es el número 2, ¿sí? Porque lo que hizo fue esta división, el resto de 1 dividido 2, el resto, lo que queda, ¿es igual a 0? No, queda algún valor. Bueno, entonces no cumple. Esta cumple, no. Esta cumple, no. Entonces, ¿cuál cumple? Esta sí cumplió y él me devuelve el valor. Y esto hay que tener en cuenta eso de que él devuelve el valor del arreglo que está haciendo. Esta función también la podemos utilizar para encontrar, digamos, un objeto o para encontrar el primer objeto en un arreglo que tiene una propiedad específica. ¿Qué quiere decir eso? Voy a crear acá un objeto, un arreglo, perdón. Por ejemplo, una constante cons persona. Voy a colocarlo acá y voy a crear un arreglo. Pero ese arreglo va a tener un objeto, que ahí nos salió por ejemplo aquí nombre, Juan, edad 23, Pedro y María. Digamos, tenemos esos 3 objetos dentro de un arreglo, ¿cierto? Si yo quiero calcular o quiero buscar digamos, una propiedad que se cumpla, yo podría utilizar algo como que constante, ¿cierto? Y aquí le digo como que nombre y le digo persona punto find y aquí le voy a colocar la regla que yo quiero agregarle. Le puedo decir, por ejemplo, que le defino una variable p, le colocamos la función flecha y le digo aquí que me busque en la propiedad nombre
de ese arreglo que estoy recorriendo, que entre a cada uno y busque si en la propiedad nombre hay alguno que se llame Pedro, ¿cierto? Y entonces aquí si yo hago un console log a nombre, pues él me va a traer, perdón, aquí que la embarré, console. Él me va a traer el objeto donde encontró ese valor en la propiedad que yo le dije. Si yo quiero cambiar aquí la propiedad, yo quiero calcular esa ahora la edad o buscar la edad, yo le puedo decir donde es, la edad sea 18, ¿sí? O 21, por ejemplo, para traer el otro que es María. Si yo guardo y ejecuto, él me dice, ok, esta propiedad dentro de este arreglo lo tiene, esta condición la cumple es María, o este objeto que tengo yo acá, ¿sí? Entonces básicamente esta función nos permite es retornar el valor donde encuentre la condición que yo estoy definiendo acá, ¿sí? ¿Pregunta? Profe, si yo le quiero poner en edad menor o igual a 21, me traería 18 y 21, ¿cierto? Pero esto solo encuentra la primera coincidencia. Ajá, la primera coincidencia que tenga. Entonces si yo coloco aquí de esta forma, él me va a traer a Pedro, que fue el primer valor que encontró, ¿sí? Él te va a traer siempre el primero, aunque se cumplan los dos, con el find va a traer es el primero que encuentre de ese arreglo. ¿Listo? ¿Es claro cómo funciona este find? ¿O queda alguna duda? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocarle múltiples condiciones? Voy a crear aquí otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una constante que se llama vehículos. Y esta tiene un arreglo, ¿cierto? Y dentro de ese arreglo tiene unos objetos. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, la marca, el modelo y el año. Aquí voy a definir otro que es marca, modelo y año. Definamos algunos como estos, ¿sí? ¿Qué sucede si yo le digo, ok, ahora quiero hacer una búsqueda, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, búsqueme con carro, voy a definirle carro, del arreglo vehículos.find, y le va a pasar la variable como yo la voy a llamar. Entonces yo le puedo decir acá, no sé, B o C puede ser, y C es, entonces aquí yo le defino las diferentes condiciones que yo le quiera definir. Si yo coloco estas que me está colocando aquí el sistema, es como decirle que cumpla con dos condiciones, que la marca sea Mazda y que el modelo sea una CX5, por lo tanto me traería esta condición, ¿cierto? Yo le puedo definir aquí como si le metiera un if. Entonces es definirme como las diferentes condiciones que yo quiera colocarle digamos en la función que yo quiero utilizar y que se cumpla para poder traer el elemento de ese arreglo, ¿sí? Si yo coloco aquí el console log de carro, pues él me va a traer aquí la marca Mazda modelo CX5 del año 2019. Lo mismo si yo quiero decir, no, yo quiero solo que el año sea 2019. Aquí por ejemplo lo definió todo con la ñ. Aquí podemos colocarles año, no con la año, y aquí decirles 2019, por ejemplo, ¿cierto? Si yo ejecuto esto, él me dice, ok, encontré este. ¿Qué pasa si yo coloco una condición que no existe acá? ¿Qué me debería aparecer? Me parecería el undefined porque no se cumple esta condición que yo tengo acá. En ninguna, si yo le coloco la CX5 como modelo con el año 2020, no se cumple ninguna, por lo tanto él me retorna un undefined. ¿Listo? ¿Es claro esta parte cómo funciona? ¿Alguna duda? Listo. Es diferente el error al undefined, ¿no? Porque el error es como que usted está llamando, no sé, una constante que no existe, una variable que no existe.
Eso sería como un error. Pero el undefined es como decirle, no, ese no está, ese resultado no está. Profe, si el operador fuera un o, me mandaría la primera coincidencia. En este Exactamente. caso, la primera coincidencia es la del modelo. Exacto, porque aquí yo le estoy diciendo es si el año es 2020 o el modelo es CX5, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos, él va a decir, esta no se cumple, pero esta sí. Entonces si yo la ejecuto, perdón, si yo la ejecuto, él me dice, ok, esta no la encontré, pero esta condición sí la encontré, sí cumple. Entonces me trae esta opción, ¿cierto? Entonces como la condición que yo le quiera definir acá, él me va a decir, ok, funciona o no funciona. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo, muchachos. Ahora, para el tema, yo les decía, tengamos cuidado porque ahorita vamos a ver lo que es el FinIndex. ¿Listo? La función FinIndex es una función integrada de JavaScript que devuelve el índice. Recordemos que la anterior función devolvía el valor y esta devuelve el índice del primer elemento de un arreglo que cumple con la condición especificada por la función de la prueba proporcionada. Entonces, como decirles, si yo utilizara estos mismos ejemplos, voy a colocarlos acá. Entonces, como decirle, ok, copiémoslos para no generar confusión. New file, array find index.js. Entonces voy a copiarlos acá, a pegarlos, no los copié, sí, ya. Entonces es como decirle, voy a colocar, ¿qué pasó? Acá me lo pegó dos veces, ahora sí. Si yo coloco este primer valor, digamos, tiene como los mismos argumentos que tiene el find solito y este find index tiene los mismos argumentos. ¿Qué le puedo pasar yo? ¿Cuál es la condición que se debe cumplir? Pero él me va a traer el índice de ese valor. Si yo lo coloco aquí, voy a colocarle aquí el find index, ¿cierto? Guardo y aquí ejecuto. Él me dice, ok, me va a buscar esta condición que se cumpla, pero aquí ya no me va a retornar el valor, sino la posición del elemento donde se cumple. Entonces dice, está en la posición 3, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Que sería el valor que cumple con esa condición, pero entonces aquí ya no me retorna el valor, sino la posición. ¿Listo? Que es muy diferente. Si yo utilizo aquí el find index para este también, y le digo que lo ejecute aquí, él me dice, ok, la posición donde se cumple que sea menor a 21 es en la posición 1. O sea, 0 para este objeto, 1 para este objeto. Él me dice, en la posición 1 se encuentra, se cumple con esa condición que usted no está dando. También va a devolver el primero, el primer elemento que cumple con la condición, ¿cierto? Y aquí sucedería lo mismo. Si yo coloco aquí un find index, él me va a decir, ok, está en la posición número 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces es para que veamos como la diferencia entre el find y el find index. ¿Listo? No vayamos a tener como esa confusión cuando los vayamos a utilizar. Uno me devuelve el valor, otro me devuelve la posición. ¿Listo? Y tenemos algunos otros métodos, que yo les decía, tenemos algunos métodos adicionales que podemos empezar a mirar acá. Tenemos el método map. Este método crea un nuevo arreglo con los resultados de la llamada a una función proporcionada por cada elemento del arreglo original. Es muy útil para transformar un array en otro con los datos procesados. Entonces vamos a mirar este método map. Deme un segundo, muchachos. Deme un minutico, por favor. Por favor, un minutico que me están llamando aquí urgente. Deme un segundito.
Listo, muchachos, qué pena con ustedes, que es que era algo un poquito urgente. Listo. Entonces vamos a empezar con lo que es el método map. Este método map, entonces decíamos que que crea un nuevo arreglo con los resultados de la llamada a una función proporcionada por cada elemento del arreglo. Este es muy similar a lo que hicimos aquí en el de from. Es muy similar. Vamos a mirarlo en el ejemplo para que quede más claro. Voy a crear aquí otro que se llame ArrayMap.js. ¿Cómo funciona el ArrayMap? Entonces aquí lo que le vamos a decir al ArrayMap es como que créeme los números, ¿cierto? Con los números, aquí vamos a decirle que esto es un arreglo de unos valores 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y vamos a decirle que estos números, ¿recuerdan cuando hicimos este ArrayFrom? Que le decíamos que me lo multiplique, que el ArrayFrom le puedo pasar los parámetros y que aquí me genere una función. Aquí con el ArrayMap lo que podemos hacer es, aquí tengo que pasarle como todos los números, o sea, puedo pasarle los números aquí, ¿cierto? Y aquí, pero aquí tengo que utilizar el ArrayFrom y le paso el arreglo. Aquí con el ArrayMap lo que puedo hacer es defino, por ejemplo, una constante que diga números multiplicados, digámoslo así. Y aquí le definimos la variable números punto map, como lo está colocando acá, y aquí definimos la función que vamos a utilizar. Entonces x o número, por ejemplo, puede ser no necesariamente x, sino número, num, la función flecha, y le vamos a decir que ese número me lo multiplique por 2. ¿Sí? Entonces es más o menos lo mismo que estaba haciendo el ArrayFrom, que es como que yo le paso estos números y aquí me ejecuta la función, ¿cierto? Con el ArrayMap lo que decimos es, ya tengo la variable números, utilizo la función map y esta lo que va a hacer es que cada elemento de ese arreglo lo va a recorrer y lo va a multiplicar por 2, ¿cierto? ¿Y cuál sería el resultado? Aquí hacemos un console log de números mul, ahí nos dice como qué es lo que va a devolver. Si yo lo ejecuto, él me dice cada número, cada elemento me lo está multiplicando. Es muy similar al ArrayFrom, o sea, la funcionalidad que hace aquí es muy similar. Pero aquí es como decirle ArrayFrom y aquí le paso la constante, ¿cierto? Y aquí la función que va a hacer. Mientras que con ArrayMap simplemente le decimos como que el arreglo punto map y aquí haga la función para recorrer cada uno de los elementos. ¿Listo? Esa es una. Tenemos otra función que lo que nos hace es hacer como una especie de búsqueda, ¿cierto? Que es el filter. Aquí lo tenemos, el filter. Este método crea un nuevo arreglo con todos los elementos que cumplan la condición. Entonces, si se acuerdan ahorita, el find, él buscaba el primer elemento. El filter crea un nuevo arreglo con todos los elementos que cumplan la condición implementada por la función proporcionada. Es muy útil para filtrar los datos de un arreglo. Entonces vamos a colocar un ejemplo sencillito acá. Voy a comentariar este. Y vamos a hacer este es para la función map, este vamos a hacerlo para el filter. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a dejar ese constante números, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a utilizarlo para filtrarlos. ¿Cómo podemos filtrarlo? Entonces vamos a hacerlo una constante que diga como número o resto, llamémoslo así, como una función que llame resto, que vamos a hacer es números.map, ¿cierto? Y aquí definimos la función, pero como va a ser una validación, este filter necesitamos hacerle una validación, es como decirle a esta operación del resto de una división, igualelo a 0. O sea que si es igual a 0, entonces genere cumple con la condición, entonces él lo que me va a hacer es los valores que cumplan con esa condición me los va a guardar en la función, en la constante resto. ¿Sí? Entonces aquí si yo hago un console.log de resto, él lo que va a hacer aquí es que me va a generar cuáles son los valores que cumplen. Si se dan cuenta que él creó un nuevo arreglo diciendo como que este no cumple, este sí cumple, este no cumple, este sí cumple y este no cumple, ¿sí? Él me va a devolver como los valores o ni que los valores, me va a decir qué elemento cumple con la condición que yo le estoy pasando. ¿Listo? Entonces aquí dependiendo a la condición que yo le esté pasando, él me dice ok, este cumple, este no cumple, este cumple o este no cumple. ¿Listo?
Tenemos la función, perdón, tenemos la función reduce, que nosotros ya la habíamos visto en las clases anteriores, que este método aplica una función que realiza una operación acumulativa sobre cada elemento del arreglo. Recuerda que nosotros lo utilizamos para hacer unas multiplicaciones y unas sumas, devolviendo un único valor. Es muy útil para realizar operaciones matemáticas y estadísticas con los datos de un arreglo. Entonces recuerda que nosotros ayer lo hicimos con, si no estoy mal, con el tema del promedio de edad, si no estoy mal. Espérame, lo vuelvo a ejecutar acá. Entonces es como si dijéramos con este reduce, vamos a hacer, podemos colocar aquí, por ejemplo, una suma. Entonces vamos a hacer una suma. Se quedó ahí con suma, ¿cierto? Y es igual a números, punto reduce. Profe, una consulta, aquí me surgió una duda. Ahí en la línea 5 que estás realizando el map, ¿ahí realizaste la función de filter o porque no la veo? Ah, perdón, sí, este es filter, sí. Ah, bien. Sí, este es filter. Este sí me retorna aquí este filter. Sí, tiene razón. El filter sí me va a ejecutar. Espérame, filter. Guardo. ¿Dónde tengo el error? Filter. ¿Dónde está el error? No, 2, sí, lo igualo a 0. ¿Por qué no me lo toma? Pero hagámosle el console log, ¿no? Porque no me muestra nada. Este sí es el que genera el nuevo, sí tienes toda razón. El filter sí me genera el nuevo arreglo con los valores que cumplen con la condición, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí sirvió también un tema de que el map, cuando le pongo un condicional, pues él me dice cuáles cumple y no cumple. Me genera un booleano el map. Y el filter sí es el que me crea el nuevo arreglo con los valores que cumplen con esa condición. Ah, claro, ese map que le pusiste ahí me retorna el booleano. Falso, verdadero, ahí coincidió. Tres falsos, dos verdaderos. Y aquí sí me retorna el resultado como tal, que es la constante del número de la línea número 1. Exacto, entonces aquí me retorna, en un nuevo arreglo me retorna los valores que cumplen con esa condición. ¿Sí? Sí, ahí está, por eso me confundí, porque claro, el map cuando le puse la condicional lo que me hizo fue colocarme cuáles cumplían y cuáles no. ¿Sí? Pero el filter sí lo que hace es consultar y crear un nuevo arreglo con los que cumplen. Muchas gracias, Juan David. Listo. Y vamos aquí en el reduce, que esto básicamente, como les decía, es un método que aplica una función que va a realizar una operación acumulativa. Nosotros lo habíamos utilizado ayer en una de los ejercicios que estábamos haciendo. Entonces aquí le vamos a pasar el total. El total que va a ser como nuestra variable que va a acumular ese valor. Este es el que se va a encargar de iterar los elementos, y aquí nos va a generar la suma. ¿Sí? Si nosotros hacemos un console.log de esta suma, aquí ejecutamos y él nos va a decir, bueno, vamos a coger estos elementos y él va a empezar a sumarlos. ¿Sí? Entonces él me dice como que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 nos da los 15. 1, 3, 6 y 4, 10 y 5, 15. Entonces él nos está diciendo aquí como que este total más el número, él va acumulando la suma de esos números que yo tenga en ese arreglo, los va sumando y los va acumulando en esa variable total. ¿Listo? Para que quede ahí esa partecita. Tenemos otra función. Y ahí lo combinaste con una arrow function, ¿cierto, profe? Sí, básicamente, digamos que la función del reduce, cuando como tal yo le estoy diciendo, yo le paso unos parámetros, ¿cierto? Estos son los parámetros de esa función, total y num, o bueno, el acumulado y la variable que voy a utilizar para iterar, y utilizo la función flecha para saber qué es lo que tengo que hacer con estos valores, ¿cierto? Entonces aquí le estoy diciendo como que al número que está iterando, vaya sumándolo a la variable acumulativa. Cuando yo utilizo este reduce, él ya sabe que la primera variable es la acumulativa o el total,
y el valor a iterar. ¿Sí? Entonces no importa si yo le pongo aquí otra vez total más número, porque él ya dice, ok, yo tengo que sumar estos números y asociarlo al valor total o al valor acumulativo. ¿Listo? Pero sí se utiliza la función flecha pues para saber qué es lo que tengo que hacer acá. Lo mismo si yo dijera no es suma sino multiplicación, él me va a decir ok, entonces yo voy a multiplicar los valores. Y aquí porque me dio 0. Este sí me dejó loco, porque 0 si está en valores. Este 0 creo que es un argumento que se le pasa. Sí. Ese se le dice a reduce desde donde arranca, sí, si fuera un array. Sí, este es al colocarle que arranca desde acá, entonces mira que el valor, el retorno que me hace es como un 0. ¿Sí? Si yo Pues es que todo número multiplicado por 0 no es 0. Ajá, sí. Entonces él como que empieza desde, como que por defecto con el valor 0, que es como un argumento que le coloca adicional, y si yo le coloco ese valor adicional, entonces me dice, ok, usted lo está multiplicando por 0, entonces pues todo lo que vaya a multiplicar ahí para adelante es 0, ¿sí? Si yo le quito ese argumento adicional que tiene esta función reduce, entonces él me dice, ok, voy a coger solamente los valores que usted me tiene aquí, y esos son los que voy a empezar a iterar, ¿sí? Por eso es que cuando yo le coloco aquí el valor inicial que nosotros definimos acá, ¿cierto? Entonces el valor inicial colocarlo en 0, pues ahí es donde me empieza a multiplicar por 0 siempre y no me va a dar... O sea, no es la posición inicial del array, sino el valor inicial. El valor inicial, sí, el valor inicial que yo voy a colocar. Entonces por eso pues, al colocar 0 él empezaba, listo, y le voy a colocar con un valor 0, un valor inicial 0, pues todo lo que multiplique siempre me va a dar 0. Si yo le quito este valor es donde me va a empezar a ejecutar bien, ¿sí? Si yo le coloco un valor, no sé, 10, entonces él me empieza a multiplicar, ok, 1 por 10, y aquí entonces el resultado, perdón, el resultado sería este 1200 porque él ya empieza a multiplicar cada elemento. Por ejemplo, el primer elemento lo multiplicó por 10 de una vez, ¿sí? Entonces me lo va acumulando acá. El segundo por 10 me lo va acumulando aquí con la multiplicación de los elementos hasta que me llega a estos valores. Entonces el valor inicial con el que lo voy a... Es como por ejemplo asignarle ese valor inicial a este total. Es como si este total tuviese algún valor inicial, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Como total es igual a 0, entonces aquí toda la multiplicación siempre me va a dar 0. Si yo le coloco el total es igual a 2, entonces él va a empezar a multiplicar cada elemento porque ya total vale 2 en este momento. Entonces es como dijera, como que 2 por 1, 2, y va con la siguiente iteración. Entonces ya total valía 2. 2 por 2, 4, entonces ya total vale 4. 3 por 2, 6, entonces ya total vale ¿qué? 4 por 3, 12, porque ya este vale 4. Por 3, 12, entonces ya vale, y así sucesivamente. Entonces este es el valor inicial que yo le voy a dar a este acumulativo que tengo acá, ¿sí? Si yo lo pongo 0 para una multiplicación, siempre me va a dar 0 ahí ese valor inicial. ¿Listo? ¿Sí quedó claro ese valor inicial? Listo. Sí, profe. Vale, perfecto. Tenemos otra función que es el for each, que este método se ejecuta, una función proporcionada una vez por cada elemento del arreglo. Es muy útil para recorrer un arreglo y realizar una acción con cada elemento. Entonces muy parecido a lo que nosotros hacemos con un for cuando queremos recorrer algún arreglo, ¿sí? Si nosotros queremos empezar a recorrer el arreglo, voy a hacerlo acá, es como decirle como que a números punto for each, ¿cierto? Empiece a recorrerlo y aquí vamos a colocar como la función que vamos a hacer. Entonces definimos también el nombre de la variable que vamos a utilizar para empezar a recorrerlos, y aquí podemos decirle por ejemplo que o que me imprima o que me multiplique por 2. Por ejemplo yo le voy a decir imprímame los valores que tenga aquí en este momento, ¿sí? Es decir que por cada elemento el for each lo que me dice es por cada elemento empieza a imprimirme el valor. Si yo ejecuto esta parte, mira que él empieza a iterarme aquí. Entonces él dice, bueno, números, que es la variable que nosotros definimos aquí para el ejercicio, voy a empezar a recorrerlo y simplemente le decimos cómo vamos a llamar el parámetro que vamos a empezar a iterar. Entonces puede ser el número o X o Y o como ustedes lo quieran definir. Entonces aquí le decimos el número y aquí la función que queramos hacer, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo decir, por ejemplo, si le dejo solo el número o si quiero multiplicarlo por 2
o sumarlos o restarlos o que me muestre un texto, bueno, lo que ustedes quieran hacer dependiendo de la función como la quieran definir acá, ¿sí? Aquí definen la función como la quieran hacer. ¿Listo? Entonces ese for each, en vez de hacer el for normalito para empezar a recorrer los números, lo podemos hacer con este for each y nos va a permitir iterar con todos los elementos de ese arreglo. ¿Listo? Es en cuanto al for each. Ahora vamos a ver lo que es el sort, que este método ordena los elementos del arreglo según el criterio de ordenamiento que se le pasa como argumento. Es muy útil para ordenar arreglos de números o strings, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo decir, ok, vamos a ordenar los números. Entonces yo le puedo decir a esos números que yo tengo acá arriba, voy a colocar otros valores acá en desorden, perdón. 6, 9 y 7. Por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? Si yo quiero ordenarlos, simplemente le digo, voy a crear una constante, ordenados, igual a números, punto, sort, ¿cierto? Y aquí yo le paso, aquí como el argumento, le paso los argumentos A y B, y aquí le definimos como la condición para que pueda ordenar esos números, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, esta constante, yo le hago un console log de ordenados. Entonces aquí espérame que tengo otro por acá. No, ahí está, quitémosle este acá. Entonces él me va a decir como que, ok, si usted me pide esta condición, digamos, esta es una forma de pasarle como el parámetro, como decirle, ok, usted me está pasando los parámetros de esta función. Si se dan cuenta es muy similar al reduce, donde yo le digo, le paso unos parámetros, ¿cierto? Y aquí es como la condición que yo quiero implementarle. Entonces, es decirle como yo le paso los números, le paso la función sort, y lo que se va a encargar es de coger esas variables y aplicarle esta validación de decirle como que esta es una forma ¿cómo les explico que quede más fácil? Como decirle que los parámetros que le estoy pasando empiece a ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? De A hacia B, por ejemplo. ¿Sí es entendible esa parte? Porque creo que los confundo ahí. Es decir, como yo le paso que vaya desde A hasta B, y entonces él toma como que, ok, usted esa condición que me está diciendo es que los ordene como si fuera, digamos, de principio a fin, ¿sí? Profe, qué pena, ahí sería como de menor a mayor, o sea, como que va ascendente, y si quisiera hacerlo al revés sería B A. De B a A. Entonces yo le digo como que de B a A, ¿sí? Si yo lo coloco de esta forma, entonces él ya me los ordena de B a A o de A a B. ¿Sí me hago entender? Es como la forma que uno lo puede definir. Yo le paso los parámetros y le digo que vaya de A a B o de B a A, ¿sí? O de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? ¿Sí es claro esa parte? Y eso sirve también, sí, eso sirve tal cual también para los strings, o sea, me lo ponen igual, de A a B, o sea, va implementando, o... ¿Para los qué, perdón? Para los strings. Sí, digamos si yo tengo otros strings acá, voy a definir aquí ahora una constante que se llame palabras, puede ser. Por ejemplo, aquí esto que me está generando acá. Y yo le digo que ahora que a palabras las ordene, ¿sí? Entonces bueno, espere aquí de mayor a menor. Venga, si yo lo coloco aquí de A a B, pero este no está ordenando las palabras. Espérame un segundito, porque en palabra entonces tengo que pasarle otra condición. Sí, porque es que el número, espera a ver, si es con palabras, aquí deberíamos colocarle, esperar si me acuerdo, porque aquí yo le estoy diciendo que lo ordene de mayor a menor y de menor a mayor, pero no con este aplicaría como los números.
Venga, a ver aquí, espero que ese sí no me acuerdo bien cómo es la... Ok, ya consulté acá. Este es sort, simplemente nosotros no le pasamos esta función. ¿Sí? Aquí yo le puedo decir, sin pasarle ninguna función, él ya dice, ok, cojo este arreglo y lo puedo ordenar, ¿cierto? Entonces él ya me dice, ok, ya cojo los elementos de este arreglo y empiezo a ordenarlo según lo que... Él ya sí lo coge a organizarlo según la primera letra de cada elemento, ¿sí? Entonces este sí no es necesario. Para los números sí es necesario pasarle la función. ¿Listo? Ese es básicamente con el sort. Tenemos el indexOf, que el indexOf es un método que vuelve el índice de la primera ocurrencia de un elemento en el arreglo, o -1 si no se encuentra. Es muy útil para buscar elementos en un arreglo. Es muy similar como al que nosotros estábamos haciendo hace un momento con el fin index, ¿sí? Es muy parecido porque nosotros lo que estamos diciendo es como que pasémosle un parámetro. Aquí yo tengo, por ejemplo, los números. Voy a colocarlo acá. Ya tengo los números y yo le digo, ok, voy a crear una constante donde me devuelva el índice de esa expresión, del que yo quiero buscar, ¿cierto? Y le digo, los números, punto, y aquí utilizo la función indexOf, y aquí el valor que quiero buscar. ¿Sí? Aquí yo coloco, por ejemplo, el número 3. Si yo hago el console log de esta función, de este método que estamos utilizando, él me dice, ok, el número 3, si yo voy a mirar acá, dice, se encuentra en la posición 5. Entonces yo le empiezo acá, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es muy similar al que estábamos viendo hace un momento, donde que si se cumple algo, entonces él me retorne la posición del elemento que lo cumple, ¿sí? Aquí yo le estoy pasando el valor y él me dice, ok, está en tal posición. Si yo lo paso con un string, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, el es, y él me dice, espere, este indexOf, que no lo encuentra, porque es en números, este es en palabras, perdón. Palabras.indexOf. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, ¿qué pasó? Aquí lo que pasó fue que como yo palabras ya lo había organizado, ¿cierto? Cuando yo le digo palabras indexOf él me dice, ok, usted como ya organizó su arreglo, entonces se encuentra en la posición 0, ¿sí? Voy a quitar ordenarlo, y él me dice se encuentra en la posición 3, ¿sí? Como yo ya había organizado el arreglo, entonces él me puso es en la posición 0, ¿cierto? Como ya le quité, ya no lo organice, no lo ordene, entonces él dice, ok, entonces ahora sí está en la posición número 3, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí fue claro lo que pasó ahí? Sí, profe. Listo. Ese básicamente es dependiendo al valor que yo quiera consultar, entonces él me va a retornar la posición donde yo lo tengo. Si se dan cuenta, es mucho más sencillo utilizar de una vez el arreglo que quiero utilizar con las funciones que le estamos pasando. Estos que nosotros estábamos utilizando acá son formas, digamos, de buscar, de trabajar con los arreglos, pero hay otras formas también que nosotros podemos utilizar dependiendo del contexto que queramos, donde queramos ejecutarlo. ¿Listo? Tenemos otro que es el push, que nosotros ya lo habíamos trabajado, que es un método que agrega uno o más elementos al final del arreglo y devuelve la nueva longitud del arreglo. Es muy útil para agregar elementos a un arreglo que nosotros ya tengamos definido. ¿Listo? Entonces nosotros podemos decirle a este elemento, que nosotros lo que veíamos en algún momento, nosotros podemos decirle simplemente con decirle números.push, agréguele el valor 50, por ejemplo. Si hacemos un console log de números ahora, números, pues se supone que lo que va a hacer es agregar ese elemento al final del arreglo, ¿cierto?
¿Cómo yo haría para agregar más números? ¿Alguien me puede decir cómo puedo agregar? Con una misma función agregarle más elementos. Y le agregas la coma, ¿no? Números.push 50, 40, 60, 30. Exacto. Entonces aquí simplemente yo le puedo definir la cantidad de elementos que quiera a ese arreglo, puedo agregar la cantidad de elementos que necesite. Si yo lo ejecuto nuevamente, él efectivamente ya me está agregando todos los elementos adicionales que estamos utilizando. ¿Listo? ¿Y cuál es la última función que vamos a ver el día de hoy? Que si queremos eliminar un elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar una función que se llama números.pop, que es la de eliminar el último elemento del arreglo que nosotros le estemos diciendo. Si nosotros ya tenemos hasta aquí, hasta el 17, y le decimos elimine el último, entonces cuando él haga el console log aquí, él me dice, usted lo agregó aquí arriba en la línea 20 y aquí en la línea 23 eliminó el último elemento, que se supone que sería el 17. Entonces si nosotros aquí colocamos números, el 17 pues ya no va a aparecer, porque esa función lo que nos va a permitir es eliminar el último elemento del arreglo. ¿Listo? Básicamente estos son algunos de los que más se utilizan, ¿cierto? Hay muchísimos más que uno puede empezar a explorar, a jugar con ellos, pero estos son como de los más utilizados al momento de trabajar con JavaScript, ¿sí? Y pues básicamente la idea hoy era traer a colación estos métodos para complementar el tema de los arreglos, cómo los vamos a manejar con JavaScript. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, que alguna duda al respecto? Profe, en vez de ese punto pop, uno puede utilizar el punto split. ¿El punto qué, perdón? Split también es para eliminar, pero pues ese te deja eliminar uno o varios elementos. Ah, ok, el punto split, ok. Sí, en otros podemos, perdón. Con pop solo te dejaría eliminar el último elemento, ¿no? Sí, No, perdón, que un momentico. Listo, entonces aquí lo que nos dice Juan David es que nosotros con el punto pop nosotros eliminamos el último elemento de ese arreglo, ¿cierto? Nosotros también podemos eliminar digamos cualquier elemento que nosotros le podamos definir. Entonces, espérame que me perdió aquí, listo. Entonces si yo elimino ese último, aquí nosotros utilizaríamos números, punto, ¿cierto? ¿Cuál sería la función, Juan David? split, no sé cómo se pronuncia. El split es para separar por un carácter un arreglo. Este es para separar. Que viene con C, explicit. El splice. Splice, gracias, Jairo. Splice. Sí, entonces aquí yo le puedo decir con el splice si es digamos las posiciones, las posiciones, ¿sí? Las posiciones que yo quiera eliminar en un arreglo, ¿sí? Se dan cuenta aquí, espérame, yo hago el console log antes y después. Aquí yo eliminé el 17, ¿cierto? El 17 con el pop. Y el splice, yo le dije que eliminara. No, pero aquí no me eliminó 1, 2, 3, 4, 5, 50, 40. No, aquí no me eliminó. El splice no me eliminó el valor. Sí, le eliminó el 7. Sí, el 7. Ah, ok. Elimina la posición 2. Sí. Sí, no lo había visto, yo no había caído en cuenta aquí el posición. Este 7, de la posición 2. Sí, posición 2, valor, sería valor 1. Posición 2, valor 1, sí. Aquí estaría, este es el que eliminó, que sería la posición que yo le estoy pasando para que me elimine del arreglo. ¿Sí? Ese es básicamente el splice. Y tenemos el que está... Profe. Señor.
El splice realmente cuando le mandas dos posiciones, él reemplaza la posición con el número dado. Entonces ahí lo que te hizo fue, en la posición 2 puso el 1. Pero este 1 ya existía acá. Ah, ok. Sí, entonces él básicamente dijo como 0, 1 y 2. Sí, ahí lo que estaría haciendo, que yo tengo entendido, es que elimina el elemento de la posición 2, valor 1. ¿Qué pasa si pone 2, 2? ¿Será que elimina 2? El 2, 2. Sí, lo que hace el segundo ¿De dónde? parámetro, lo que hace el segundo parámetro del splice es Sí, definir elimina cuántos 2. valores va a eliminar según Ok. el index que le pasamos. O sea, arranca en la posición 2 y elimina dos valores de ahí de por allá. Ujú. Ah, ok, Sí, pero la entonces sí. posición Si va yo desde 0, pongo, ¿no? 0, 1, 2. sí, si yo pongo aquí el 2, empieza desde aquí, desde el 2 y elimina 4 posiciones adelante. Sí. O sea, este 1, 2, 3 Posición 2 y elimina y 4 4. valores. Sí, Bien, 4 valores ahí. Sí. empezando desde donde yo le dije. Entonces, desde la posición 2, cuente 4. 1, 2, 3 y 4. Y Y esos fueron los 4. que me eliminaron acá. Ve, y si hacemos una prueba y se pone un número negativo, ¿será que borra hacia atrás? Ah, no sé. Uy, aquí no sé, espérame. Podría ser. No, 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 no sirve. no lo genera así. No, ese sí no lo genera ahí. 0. Sí, No, sería nomás como. pregunto para experimentar. Sí, entonces aquí podríamos colocar desde la posición 0, elimíneme 6 valores, por ejemplo. Entonces él ya va quitando los que seleccionó aquí. Listo, ese splice queda ya más claro para eliminar uno o varios. Yo le puedo definir, pero entonces aquí yo no puedo definir, digamos, como tal, yo no puedo definirle como que unos valores específicos. Es lo que entiendo. Ese no nos permitiría eliminar de esa forma. Sino simplemente le decimos desde una posición y con tantos elementos ahí hacia adelante que pueda eliminar. ¿Sí? Profe, ¿Sí? creo que si en la posición la pones negativa, borra desde el final de la raya al inicio. Desde el final. Es decir, si yo coloco aquí, Exacto. por ejemplo, un Un 4 y menos 4. 4, por ejemplo. No, al No, revés. pues al revés, al Entonces revés. al revés, profe, menos 4, 4. Desde el menos 4 a 4. Sí, señor. Ah, o sea que comience desde el final del arreglo y elimine hacia atrás. Exactamente, Esto sí, es aquí. señor. Ah, ok. Es desde la menos 4 y los 4 que voy a eliminar. Sí, tanta 5. Listo. Sí. Aquí están estos 4 que eliminaría. Ok, listo. Y bueno, otro que estábamos haciendo era lo del split, que salió aquí como a colación. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí el de palabras, punto split, ¿cierto? Y al split yo lo que le paso es un carácter por el que yo quiera separar algo. ¿Sí? Entonces aquí yo le puedo decir, en este caso, por ejemplo, si yo quiero utilizar el split, yo le puedo pasar es una cadena de caracteres. ¿Sí? Yo puedo colocar aquí en vez de palabras es como definirle como hola mundo. ¿Sí? Y yo le digo al split es cadena.split y sepárelo por el espacio que exista entre en esa cadena de caracteres. Y él aquí ya me dice, pero cadena no, sino aquí defino cons arreglo split, lo defino de esta forma y aquí lo llamo, y él ya lo que hace es separarme en dos elementos de un arreglo los valores. Esto, como les decía, esto también lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando los números radicados, los números compuestos que vienen o cadenas compuestas, que le dicen sepárelo por una coma, sepárelo por un guión, sepárelo por X o Y, nosotros podríamos separar esa parte. Miguel. Ah, sí, justo iba a decir eso, que yo llegué a usar Split una vez, que eran unos archivos en PDF, y entonces ese archivo en PDF había que pasarlo a Excel,
Sí. Pues se hizo mediante código y eso ya nos tira todos la base de datos separados por comas. Entonces ya eso lo leíamos y lo separamos por comas y ya le asignábamos esos valores a cada elemento. Exacto, digamos que este es muy práctico cuando uno coge alguna cadena. Hace poco yo necesitaba identificar tengo dos bases de datos, ¿cierto? Y unas traen algunos códigos y yo necesitaba saber como de qué base de datos venía cada código. Entonces voy a decir algo, tenía aquí por ejemplo un radicado, ¿cierto? Un radicado y me podía llegar por ejemplo un número solo, ¿cierto? Así normalito. O había otros que me llegaban, por ejemplo, si dijera algo así, ¿sí? Entonces yo lo que hacía era, yo le decía, ok, hagamos un split de este radicado que tenemos, a ver si viene un guión, ¿cierto? Si viene este guión, cuando yo lo ejecute acá, él me dice, ok, esta viene de Orfeo y es este número. ¿Qué pasa si yo le paso solo el número? Pues él me va a decir, no tiene ningún tipo de separación, viene el numerito solo, ¿cierto? Entonces yo lo que hacía era, yo le colocaba este guión y le decía, ok, viene la primera variable es Orfeo, no es Orfeo, entonces ya sabíamos que venía solo el número, ¿sí? Es una forma como que si yo empiezo a concatenar aquí datos para pasarlo, yo puedo concatenar cuántos datos necesite acá y él cuando me haga el split, él lo que va a hacer es separarme en un arreglo los valores dependiendo al carácter que yo le haya definido acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, muchachos? Ya aquí, como les digo, pues hay muchas funciones que puedan utilizar y que dependiendo de lo que vayan necesitando dentro de sus desarrollos, pues pueden ir buscando como qué funciones digamos de las que vimos o si necesitan más funciones puedan cumplir como con esas condiciones que yo quiera agregarle a mi desarrollo. ¿Listo, muchachos? No sé si queda alguna duda. Ya con esto prácticamente finalizaríamos lo que es la unidad 2 de este curso. No sé, muchachos, ¿alguna pregunta? O por el momento, por hoy, yo creo que ya dejaríamos hasta aquí el lunes. El lunes yo tengo una propuesta. ¿Qué les parece si yo grabo la clase? ¿Sí? Puedo grabarla de pronto mañana. Y ustedes en el transcurso del fin de semana lo miran, o si quieren, hacemos la sesión el lunes a las 6 de la tarde, tal cual como hemos definido. ¿Qué opinan? No, esa primera propuesta está buena, profe. ¿Cómo? Tanto para nosotros, la primera propuesta que das está buena, tanto para vos como para nosotros está. Digamos que ¿por qué lo he estado pensando yo? Porque pues podemos adelantar el tema del Git para las personas que no tengan todavía el Git. Puedo hacer una clasecita para colocar ahí lo del cómo crear la cuenta, cómo crear el repositorio, hago toda la clase y hago una primera sesión como de lo de TypeScript, ¿sí? Como se dan cuenta, pues aquí digamos los tiempos son relativamente flexibles para que nosotros podamos hacer algún repaso o algo, y lo que podemos hacer es que yo grabo la clase y ustedes la pueden ver en el transcurso del fin de semana y pues quedaríamos como al día en la clase del día lunes. Sí, sí está bien. ¿Sí? José Luis. Ok, Cristian, ¿sí? Sí, profe. Pues yo sería partidario de que se grabe la clase para poderla revisar. Y quería hacerle otra consulta. Posibilidad de subir las clases que están en el link Blue Button, todas a YouTube para tener una sola lista de reproducción y poder pues, ver todas. Sí, señor. Pues, como... Yo les decía en el transcurso de esta semana que ese trabajo lo hago este fin de semana, de subir todas las clases al canal de YouTube. ¿Sí? Y pues subiríamos también obviamente aquí el que pueda grabar. Yo creo que mañana grabaría la otra clase entonces y la subiría para hacerlo como si fuera la clase del día lunes. ¿Listo? Adelantamos como esa clase para que la puedan ver, para que puedan crear el usuario, para que puedan empezar a crear el repositorio y pues no esperar hasta el lunes, sino la hago mañana y ya ustedes pueden ver. ¿Listo? José Luis. Hola, instructor. Sí, pues respecto a lo de Git,
Mi recomendación para las personas que no lo manejan, digamos que es un tema nuevo, les recomendaría que se instalen la aplicación de GitHub Desktop, que les permite interactuar directamente con su repositorio de manera instantánea. O lo que manejo yo, que sería una consola un poco más interactiva que la de CMD, que se llama CMDer, para pues interactuar ya de manera con código en la implementación de clonar el repositorio, de pronto hacer un git push, un commit, todo ese tipo de cosas, digo yo. Sí, Si les parece, pues ahí les dejo el dato y pues yo tengo un archivito de pronto que les puede servir a las personas nuevas sobre ese tema de Git para que vayan más o menos pues entendiendo cómo funciona. Ok, si quiere lo que podemos hacer también, yo manejo uno que se llama Tortoise Git, ¿sí? Pero si quiero es mirar el tema de los comandos, que lo hagamos desde los comandos y dejo como las dos alternativas. Lo hago desde comandos y lo hago desde el programa, ¿listo? Pero sí sería importante como que aprendamos los dos, tanto los programas como el programa como la línea de comandos que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Listo, Miguel? Yo quería agregar algo ahí. Digamos, yo sí. Se te fue la voz, bloqueaste el micrófono. Ya. Digamos, yo empecé a manejar Git desde consola al principio, pero después quería probar la interfaz. Sí. Entonces me descargué el GitHub para desktop y lo tengo instalado, pero la verdad no lo uso. Me descargué el plugin que tiene a veces un VS Code y lo uso desde allí, que también es otra opción. Sí, básicamente es como utilizar aquí que tenemos lo de los repositorios y toda esa cuestión. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues, digamos que aquí vamos a empezar con Git, con una introducción sencilla para poder solucionarlo del taller, ¿sí? Pero sí la idea es que cuando ya lleguemos al módulo de Git, pues vamos a utilizar todas estas herramientas, vamos a colocar aquí lo de la extensión de Visual Studio Code, cómo vamos a ver la diferencia entre los archivos, cómo vamos a saltar entre ramas, bueno, vamos a hacer varias cositas, ¿sí? Pero entonces sí, en el video les voy a colocar cómo lo hacemos por consola, y yo creo que tengo el Tortoise Git, o si ahorita, ¿quién dijo? José Luis, nos comparte cuál es el que él utiliza, y pues lo probamos a ver cómo funcionaría. Pero sí es clave el tema de la consola, que vayamos entendiendo los comandos que vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Sí, Rafael? Sí, señor, digamos que la consola es un poco interactiva, no es tan complicada. Sí. De pronto sí, es una consola parecida a la del símbolo del sistema, pero yo la manejo externa para aprender también cómo, pues yo la uso actualmente para ver cómo se desplazan los documentos y cómo tocaría interactuar con ellas. Es un poco sencilla, no es tan complicada, pero pues para empezar ese tema, pues lo recomiendo yo, aunque pues hay varias opciones también, como lo comentaban, extensiones de Visual Studio, GitHub Desktop, la que se manejaba instructor y la que yo manejaba, hay muchas opciones, pero lo importante, y es lo que tú decías, es aprender primero las bases y ya después practicar, pues primero por los comandos y ya después mirar una interfaz interactiva que se lo facilite, o ya es al gusto. Entonces esa es mi recomendación y sí, voy a buscar el documento y se los envío para que pues lo puedan revisar. Listo, muchísimas gracias. Ahí cualquier cosa por el grupo de WhatsApp van compartiendo como esa información. Jairo. Profe, usted deja hoy subido el taller, ¿verdad? Sí, señor, ya ahorita me pongo a subir el taller, subo el video del día de hoy y mañana yo creo que hago la clase del lunes, mañana la realizo y subo la clase del lunes y las clases que tenemos de lo que hay en BitBlueButton, voy a subir todo eso al YouTube. Pongo juicioso con toda esa parte. Esta mañana ponemos juicioso. Chao a todos entonces. Listo, muchachos, entonces yo creo que vamos hasta aquí por el día de hoy. Descansen, un buen fin de semana, un buen puente festivo y nos veremos entonces el martes. Listo, profe, igualmente. ¿Listo? Vale, muchachos, un buen fin de semana, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, Gracias, profesor, luego. Que estén muy bien. Gracias, profesor.